La maestra se burla de una niña callada que dijo que su madre es juez, hasta que ella entra al salón. Bienvenidos de nuevo y disfruten la historia. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como avispas furiosas, proyectando sombras duras sobre el gastado piso de linóleo de la escuela primaria Benito Juárez. Cada loseta lucía las cicatrices de incontables años escolares, marcas negras de zapatillas, manchas descoloridas de jugos derramados y los inevitables rasguños que hablaban de décadas de niños apresurándose a clases, sueños y decepciones. En la tercera fila, asiento central, Graciela Villarreal, de 12 años, estaba encorvada sobre su escritorio, con sus pequeños dedos recorriendo los bordes de una carpeta de manila que contenía todo lo que apreciaba de su familia. La carpeta estaba desgastada por innumerables noches de cuidadoso manejo, sus esquinas suaves por el toque nervioso durante las horas de insomnio, cuando la duda se colaba en su mente como la niebla matutina en las calles de Ciudad de México. La superficie de Manila se había oscurecido con el tiempo y el uso, y Graciela había reforzado los bordes con cinta adhesiva transparente que se había amarilleado. Dentro, protegidas por fundas de plástico que había cortado cuidadosamente de las cubiertas de informes viejos, estaban fotografías que contaban una historia que esperaba desesperadamente que sus compañeros de clase creyeran. El cabello bien trenzado de Graciela captaba la luz artificial mientras se movía en su asiento, cada mechón tejido, con la paciencia y el amor de las manos experimentadas de su abuela durante su ritual del domingo por la mañana. Las trenzas caían por sus hombros, aseguradas con ligas que habían visto mejores días, pero que fueron elegidas porque eran las favoritas de su madre. Morado intenso, el color de la dignidad y la realeza, como siempre decía su madre. Sus zapatos de segunda mano, lustrados a pesar de su evidente antigüedad, rechinaban contra el piso mientras juntaba los pies, tratando de hacerse más pequeña, invisible. El suéter azul marino que usaba había sido remendado en los codos con puntadas cuidadosas, evidencia de las manos amorosas de su abuela y las humildes circunstancias de su familia. Cada reparación era casi invisible, hecha con hilo que combinaba perfectamente, transformando la necesidad en arte. A su alrededor, otros 23 estudiantes de sexto grado zumbaban de emoción por el Día de las Profesiones, sus voces creando una sinfonía de anticipación que llenaba el aula como música. Toño Martínez sostenía un casco de bombero que pertenecía a su tío. El plástico rojo brillaba bajo las luces, con una linterna que funcionaba y una placa oficial del Departamento de Bomberos de la Ciudad de México. Había practicado su presentación en el espejo de su casa, perfeccionando la forma en que demostraría cómo los bomberos usaban su equipo, cómo salvaban vidas y protegían a la comunidad. Sofía Chen había traído el estetoscopio de su padre, el instrumento plateado brillando como un trofeo, su peso sustancial en sus pequeñas manos. Llevaba una bata blanca que se había acortado para adaptarse a su pequeño cuerpo y había memorizado la terminología médica que impresionaría a sus compañeros de clase y a su maestra. El estetoscopio había sido de su padre durante toda la escuela de medicina, el internado y la residencia, y ahora servía como un puente entre sus logros y sus propios sueños en desarrollo. Incluso Marco Johnson, generalmente tan callado como Graciela, levantó un cinturón de herramientas con orgullo, su cuero desgastado por años de uso por su madre, que construía casas que tocaban el cielo de la Ciudad de México. El cinturón contenía herramientas reales, un martillo con un mango perfectamente equilibrado, una cinta métrica que se retraía con elegancia, destornilladores de varios tamaños, cada uno elegido tanto por su función como por la historia que podía contar, sobre la construcción de sueños a partir de planos. Pero Graciela solo tenía su carpeta, y dentro de ella, una verdad que parecía demasiado grande, demasiado imposible de creer para cualquiera en esta sala. Había ensayado su presentación incontables veces en su pequeño dormitorio, practicando frente al espejo que colgaba en el interior de la puerta de su armario, perfeccionando su postura, su tono, su confianza.
Había imaginado el momento en que abriría la carpeta y revelaría las fotografías que demostraban los logros extraordinarios de su madre, cuando sus compañeros de clase jadearían de asombro y respeto, cuando su maestra sonreiría con aprobación y comprensión. La maestra Victoria Thompson estaba de pie al frente del aula como una general inspeccionando a sus tropas, su presencia exigiendo atención incluso en silencio. A los 42 años había enseñado en la primaria Benito Juárez durante casi 2 décadas, y su autoridad llenaba el espacio como perfume, abrumadora e imposible de ignorar. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño severo que enfatizaba los ángulos agudos de su rostro, y sus ojos verdes recorrían la habitación con la eficiencia practicada de alguien que había visto todas las excusas, escuchado todas las historias y aprendido a distinguir la verdad de la ficción con precisión quirúrgica. El escritorio de la maestra Thompson era un monumento a la organización y el control. Cada bolígrafo tenía su soporte designado. Cada papel se archivaba en carpetas codificadas por colores, y su libro de calificaciones estaba abierto en el ángulo exacto que prefería para una referencia rápida. Las paredes detrás de ella mostraban sus credenciales de enseñanza: una licenciatura de la Universidad Autónoma de México, una maestría en educación de la UNAM y 20 años de premios de asistencia perfecta del distrito escolar. Se enorgullecía de su capacidad para mantener el orden, guiar a los niños hacia expectativas realistas, prepararlos para un mundo que no siempre recompensa los sueños con logros. Su filosofía de enseñanza había sido moldeada por años de experiencia con niños que venían a la escuela con aspiraciones grandiosas que, en su opinión, debían ser atemperadas con la realidad. Había visto a demasiados estudiantes heridos por expectativas poco realistas, a demasiadas familias decepcionadas cuando los sueños chocaban con las realidades económicas y sociales. En su mente, la amabilidad significaba ayudar a los niños a comprender sus limitaciones desde el principio, antes de que el mundo les diera lecciones más duras sobre su lugar en la sociedad. «Muy bien, clase», anunció la maestra Thompson, con su voz cortando la conversación como una cuchilla. «Comencemos. Nuestras presentaciones del Día de las Profesiones. Recuerden, estamos compartiendo sobre los trabajos reales de nuestros padres, no fantasías o cosas que desearíamos que fueran ciertas, sino carreras reales de las que podemos aprender y verificar. Esto se trata de honestidad y aprender unos de otros». Su mirada se detuvo en ciertos estudiantes, aquellos cuya ropa revelaba las luchas de sus familias, cuyos zapatos contaban historias de sacrificio, cuyas direcciones los ubicaban en vecindarios donde los sueños a menudo se aplazaban o se abandonaban por completo. Uno por uno, los estudiantes se pusieron de pie y compartieron sus presentaciones con el entusiasmo y el orgullo que solo los niños pueden aportar a tales momentos. Cada presentación recibió aplausos, preguntas, aliento. Toño demostró cómo los bomberos usaban su equipo, mostrando cómo el casco protegía contra la caída de escombros, cómo la linterna cortaba la oscuridad llena de humo. Su tío incluso había enviado un breve mensaje de video desde la estación de bomberos, mostrando a los compañeros de clase de Toño los camiones y explicando cómo el trabajo en equipo salvaba vidas todos los días. Sofía usó el estetoscopio de su padre para demostrar cómo los médicos escuchaban los latidos del corazón, explicando la diferencia entre ritmos cardíacos saludables e irregulares que había aprendido de observar el trabajo de su padre. Había traído folletos del hospital donde su padre ejercía, con fotos de la unidad cardíaca y testimonios de pacientes cuyas vidas habían sido salvadas por una hábil intervención médica. Marco mostró a sus compañeros de clase los planos arquitectónicos que su madre había creado, diseños que se habían convertido en los imponentes edificios que podían ver desde las ventanas de su salón de clases. Explicó cómo cada línea en el papel representaba vigas y soportes que sostendrían a miles de personas de forma segura por encima del suelo. Cómo la precisión matemática de su madre aseguraba que las familias tuvieran hogares y los negocios tuvieran cimientos.
El salón se llenó del cálido resplandor de los niños, descubriendo el diverso mundo de la responsabilidad adulta, cada presentación agregando otra pieza a su comprensión de cómo funcionaban las comunidades, cómo los diferentes trabajos contribuían al conjunto. Los padres habían enviado fotos, videos y artefactos que daban vida a su trabajo, creando un rico tapiz de carreras que abarcaban desde lo práctico hasta lo extraordinario. Graciela lo observaba todo, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro enjaulado desesperado por volar. Con cada presentación exitosa, su propia ansiedad crecía. Estos niños tenían evidencia que se ajustaba a las expectativas de sus compañeros de clase. Los bomberos se veían como el tío de Toño, los médicos se veían como el padre de Sofía, los arquitectos se veían como la madre de Marco. Pero la verdad de Graciela desafiaba los supuestos sobre quién podía tener poder, quién podía exigir respeto, quién podía ascender a puestos de máxima autoridad. Cuando los ojos de la maestra Thompson finalmente se posaron en ella, Graciela sintió el peso de cada duda que alguna vez había albergado sobre sí misma asentarse en sus hombros como una pesada manta. La expresión de la maestra ya contenía un indicio de escepticismo, como si hubiera juzgado de antemano lo que Graciela podría decir en función del suéter remendado, la forma cuidadosa en que Graciela contaba el cambio para el almuerzo, la dirección que situaba a su familia en Minnemesen, uno de los barrios más problemáticos de Ciudad de México. Graciela Villarreal, llamó la maestra, con su tono ya teñido del tipo de condescendencia paciente que los adultos usaban cuando esperaban sentirse decepcionados. Es tu turno, cariño. Cuéntanos sobre el trabajo de tu madre. Graciela se puso de pie con piernas inestables, con la carpeta apretada contra su pecho, como una armadura que podría protegerla de lo que se avecinaba. La habitación pareció expandirse a su alrededor, con las paredes alejándose, hasta que se sintió como un pequeño punto en un océano de rostros expectantes. Todos los ojos estaban en ella ahora, y podía sentir el peso de su atención como una fuerza física que presionaba contra su piel. Se aclaró la garganta, el sonido apenas audible por encima del zumbido de las luces fluorescentes y el sutil susurro de otros 23 niños moviéndose en sus asientos. Sus manos temblaban, ligeramente mientras sostenía la carpeta, y podía sentir el sudor acumulándose en su frente a pesar de la frescura del aula. «Mi madre», comenzó con la voz suave como la nieve que cae, llevando la misma cualidad delicada que hacía que los maestros se inclinaran para escucharla durante la hora de lectura, «es jueza». El silencio que siguió no fue el silencio respetuoso que había recibido a otras presentaciones. Fue el silencio agudo e incómodo de la incredulidad, el tipo que se asentaba en una habitación cuando alguien había pronunciado palabras que desafiaban las suposiciones fundamentales de todos los presentes. Fue un silencio que pareció estirarse y expandirse, llenando cada rincón del salón de clases con duda y escepticismo. El casco de bombero de Toño se le resbaló de los dedos, golpeando el suelo con un ruido metálico que pareció antinaturalmente fuerte en la repentina quietud. El estetoscopio de Sofía colgaba olvidado de su cuello, balanceándose ligeramente mientras se volvía para mirar a Graciela con ojos muy abiertos e incrédulos. Marco dejó los planos de su madre y se inclinó hacia adelante en su asiento, con la expresión atrapada entre la confusión y la curiosidad. Los ojos se abrieron, no con admiración o respeto, sino con escepticismo que bordeaba la burla. Graciela podía verlo en sus rostros. El rechazo automático, la evaluación inconsciente que medía su ropa de segunda mano, su forma tranquila, su dirección en contra de sus preconceptos sobre cómo se veían los jueces, de dónde venían, cómo vivían. Desde la última fila escuchó a Marco susurrar, «No manches», con su voz resonando claramente en el silencio antinatural. Otros comenzaron a murmurar, sus voces creando un zumbido bajo de duda que llenaba los oídos de Graciela, como estática. Escuchó fragmentos de conversaciones susurradas. «¿Su mamá? ¿Jueza? Mira su ropa. ¿De ese barrio?» Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes,
A medida que los estudiantes se volvían unos hacia otros, con expresiones que iban desde la diversión hasta la total incredulidad. Graciela estaba de pie al frente de la habitación, todavía sosteniendo su carpeta, sintiéndose más expuesta y vulnerable de lo que jamás se había sentido en su corta vida. Pero lo que le destrozó el corazón no fue la incredulidad de sus compañeros de clase. Los niños, después de todo, solo repetían lo que se les había enseñado sobre quién pertenecía dónde en la sociedad. Lo que destruyó algo fundamental dentro de Graciela fue la reacción de la única adulta en la que había confiado para creer en ella, para protegerla, para nutrir sus sueños en lugar de aplastarlos. Las cejas de la maestra Thompson se elevaron hacia la línea de su cabello y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, no amable, no alentadora, sino divertida de la forma en que los adultos sonríen cuando los niños cuentan mentiras obvias o repiten historias que han malinterpretado. Era la sonrisa de alguien que creía estar siendo paciente con la fantasía de un niño, alguien que pensaba que estaba guiando suavemente a un estudiante de regreso a la realidad. ¿Jueza Graciela? La voz de la maestra resonó por la habitación con el claro timbre de la incredulidad, cada palabra cuidadosamente enunciada, como si hablara con alguien que tal vez no entendiera la gravedad de su error. Cariño, seamos realistas aquí. Pensemos en esto con cuidado. La maestra Thompson se acercó a Graciela, con su voz adoptando el tono de la suave corrección que los maestros usaban al ayudar a los niños a comprender conceptos difíciles. Las juezas vienen de ciertos orígenes, de ciertas familias. Van a universidades prestigiosas como la UNAM, el ITAM. Crecen en buenos barrios con jardines cuidados y garajes para 2 coches. Tienen padres que también son abogados o jueces o ejecutivos de negocios. Gesticuló vagamente hacia el suéter remendado de Graciela, sus zapatos gastados, la carpeta que de repente parecía en mal estado e inadecuada, en lugar de preciosa y significativa. No vienen de... Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran demasiado crueles, pero el daño ya estaba hecho con cada sílaba que pronunciaba. El salón de clases estalló en risas nerviosas, las que los niños usan para llenar espacios incómodos cuando los adultos les han dado permiso para expresar lo que ya estaban pensando. Algunos estudiantes se cubrieron la boca, tratando de ocultar su diversión detrás de sus manos. Otros miraban abiertamente, con expresiones que iban de la lástima a la burla descarada. Unos pocos se veían incómodos, sintiendo que algo andaba mal, pero sin saber cómo reaccionar. Graciela sintió calor subir por sus mejillas, extendiéndose por su rostro como pintura derramada. El calor le subió por el cuello y le llegó a las orejas, marcando su humillación para que todos la vieran. Apretó la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, el borde de Manila cortándole las palmas. «Vamos, Graciela», continuó la maestra Thompson, con la voz adoptando el tono condescendiente que los adultos usan cuando creen que están siendo amables mientras dicen verdades duras. ¿Qué es lo que realmente hace tu madre? Tal vez trabaja en el juzgado, en la cafetería quizás, o de limpieza. No hay nada de malo con el trabajo honesto, querida, pero atengámonos a la verdad. No queremos perder el tiempo de todos, con fantasías. Las palabras golpearon a Graciela como golpes físicos, cada sílaba tallando otra pieza de su ya frágil confianza. Sabía que esto podría pasar. Su madre le había advertido que la gente podría no creerle, podría no entender cómo alguien como ellas podría ascender tan alto en un mundo que no estaba diseñado para su éxito, pero nunca había imaginado que la incredulidad vendría de aquí, de la persona cuyo trabajo era nutrir y proteger las mentes jóvenes. Eleanor había sentado a Graciela la noche anterior al Día de las Profesiones, en su pequeña cocina mientras la ayudaba con la tarea, y le había hablado suavemente sobre los desafíos que Graciela podría enfrentar. «Cariño», le había dicho, «algunas personas tienen ideas muy específicas sobre cómo se ven los jueces, de dónde vienen. Puede que no te crean al principio, pero eso es sobre sus limitaciones, no sobre nuestra verdad». Pero Graciela estaba segura de que la maestra Thompson sería diferente. Se suponía que los maestros creían en sus estudiantes. ¿No es así?
Se suponía que debían alentar los sueños y las posibilidades, no desecharlos en función de las apariencias y las suposiciones. «No estoy mintiendo», susurró Graciela, con la voz apenas llegando más allá de la primera fila de escritorios. «Mi madre es jueza de verdad. Trabaja en el juzgado del condado de Cook, en el centro. Tiene su propia oficina y todo. Ella...» Su voz se quebró, traicionando la emoción que amenazaba con abrumar su cuidadosamente mantenida compostura. Graciela tragó saliva con dificultad, tratando de encontrar fuerza en la verdad que todos parecían decididos a rechazar. Pensó en las fotografías de su carpeta, imágenes de su madre con su toga judicial, recortes de periódicos sobre casos importantes que había presidido, incluso una carta de la Corte Suprema de Illinois elogiando su trabajo en la reforma de 1900, la justicia juvenil. La maestra Thompson suspiró con el sonido pesado de la exasperación y la falsa paciencia, el tipo de respiración teatral que los adultos usan para señalar su creciente molestia por una situación. «Ya basta, Graciela, por favor, siéntate. No perdamos más tiempo con esta fantasía. Necesitamos pasar a los estudiantes que pueden compartir información real sobre carreras reales». Las palabras fueron como una puerta que se cerraba de momento. Golpe sobre el corazón de Graciela. Una declaración final de que su verdad no era bienvenida en este espacio. Se quedó allí un momento más, congelada entre la verdad que conocía y la mentira que todos esperaban que aceptara. La carpeta que tenía en sus manos contenía pruebas irrefutables de los logros de su madre, pero nada de eso parecía importar. Ahora, al enfrentarse a una sala llena de personas que ya habían decidido quién era ella en función de los parches en sus mangas y el chirrido de sus zapatos. Las fotografías dentro de la carpeta contaban una historia increíble. Eleanor Villarreal, con su toga judicial presidiendo casos de alto perfil, estrechando la mano del presidente municipal de Ciudad de México, recibiendo premios por su trabajo en la reforma de la justicia penal. Había artículos de periódicos con titulares como «Joven jueza deja su huella en el Tribunal del Condado de Cook» y «Villarreal aporta una nueva perspectiva a la justicia juvenil». Incluso había una foto de Eleanor hablando en la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, inspirando a la próxima generación de profesionales del derecho. Pero cuando Graciela se hundió lentamente en su asiento, sintió que algo se rompía dentro de ella, no solo su confianza, sino su fe en los adultos que se suponía que la guiarían y protegerían. Los otros estudiantes ya habían seguido adelante, con su atención centrada en la siguiente presentación, pero Graciela permaneció atrapada en el momento de su humillación, reproduciendo las palabras de la maestra Thompson como una canción cruel que no podía sacarse de la cabeza. Pensó en su madre preparándose para ir a trabajar esa mañana, ajustándose la toga con la misma cuidadosa atención que una vez le había dado a su único vestido bueno durante las entrevistas de la escuela de Derecho. Pensó en el orgullo, en la voz de Eleanor cuando hablaba de sus casos, en las largas noches dedicadas a revisar informes legales, en las llamadas telefónicas de otros jueces que buscaban su consejo sobre decisiones difíciles. Todo eso parecía no importar en este salón de clases donde las suposiciones sobre la valía se basaban en las apariencias en lugar de los logros, donde los sueños se clasificaban como realistas o fantásticos en función de los códigos postales y la ropa en lugar de las capacidades y el carácter. Lo que Graciela no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que en ese mismo momento un sedán negro se estacionaba en el estacionamiento de la escuela. Al volante estaba una mujer cuya presencia exigía respeto en los tribunales de Ciudad de México, cuyas decisiones daban forma a vidas y futuros, cuya propia existencia demostraba que los sueños podían surgir de los comienzos más humildes para tocar las cimas más altas del logro. La mañana había comenzado como cualquier otra para la jueza Eleanor Villarreal en su pequeño departamento en el sur de Ciudad de México. Se había levantado a las 5:30, como era su costumbre, comenzando cada día con una meditación silenciosa y una cuidadosa preparación para las responsabilidades que le esperaban. El departamento era modesto, 2 habitaciones, una cocineta y una sala de estar que también funcionaba como su oficina en casa,
pero era suyo, ganado con años de sacrificio, noches tardías estudiando a la luz de la lámpara y una firme creencia de que el trabajo duro podía superar cualquier obstáculo. Su hogar contaba la historia de su viaje en cada detalle cuidadosamente elegido. Las paredes de la sala de estar mostraban el título de Derecho de Eleanor de la UNAM, su nombramiento judicial firmado por el gobernador del Estado de México y fotografías del día en que juró el cargo con Graciela, radiante a su lado, con un vestido que habían ahorrado durante meses para comprar. Una estantería contenía textos legales, junto con los premios escolares y las obras de arte de Graciela, representando la intersección del logro profesional y la devoción personal que definía la vida de Eleanor. La mesa de la cocina, marcada por años de uso, cumplía múltiples propósitos. Estación de tareas para Graciela, área de revisión de informes para Eleanor y mesa de comedor familiar donde compartían historias sobre sus días y sueños sobre su futuro. Esta mesa había sido testigo de los primeros intentos de Graciela de leer, de la preparación de Eleanor para el examen de la abogacía y de innumerables conversaciones sobre justicia, equidad y la importancia de defender lo correcto. Eleanor se paró frente al espejo del baño, ajustándose su toga judicial con la misma atención que 20 años atrás le había dedicado a su mejor vestido durante las entrevistas de la Escuela de Derecho. A los 45 años, se conducía con la serena dignidad de alguien que había luchado por cada oportunidad, cada posibilidad de demostrar su valía en un mundo que no había sido diseñado para gente como ella. Su piel oscura mostraba las sutiles líneas de los años dedicados a equilibrar las exigencias de la justicia con las necesidades de ser madre soltera, pero sus ojos conservaban la aguda inteligencia que la había llevado de adolescente con grandes sueños a ser una de las juezas más jóvenes jamás nombradas en el juzgado del condado de Cook. La toga era para Eleanor más que una simple prenda, era un símbolo de cada barrera que había roto, de cada suposición que había destrozado, de cada momento en que le habían dicho que chicas como ella, de barrios como el suyo, no encajaban en posiciones de poder y autoridad. Cuando se la ponía, llevaba no solo sus propias esperanzas, sino los sueños de cada chica a la que le habían dicho que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, o que no había nacido en la familia correcta para aspirar tan alto. El camino de Eleanor al juzgado no había sido ni recto ni fácil. Se había ganado la vida en la universidad, esperando mesas y limpiando oficinas, estudiando entre turnos y durante los descansos. La Escuela de Derecho se había financiado con una combinación de becas, préstamos estudiantiles y trabajo a tiempo parcial como asistente legal. Cada logro había requerido el doble de esfuerzo y había sido cuestionado con más profundidad que los de sus compañeros que encajaban en la imagen tradicional de cómo deberían ser los abogados y los jueces. Pero Eleanor había perseverado, impulsada por un profundo sentido del propósito y una firme creencia de que la justicia pertenecía a todos, no solo a los que habían nacido en el privilegio. Sus audiencias de confirmación para el puesto de juez habían sido particularmente difíciles, con senadores cuestionando todo, desde sus calificaciones hasta su temperamento, sometiéndola a un escrutinio que sabía que sus colegas hombres blancos no habían soportado. Mientras se preparaba para su día, la mente de Eleanor estaba en parte en el complejo caso de custodia que escucharía esa mañana, una situación que involucraba a padres cuyo amor por sus hijos se veía complicado por las dificultades económicas y los conflictos familiares. Pero sobre todo estaba pensando en Graciela. Su hija había estado inusualmente callada la noche anterior, comiendo poco y retirándose a su habitación antes de lo habitual. Eleanor reconoció las señales. Graciela estaba nerviosa por algo, probablemente por la presentación del Día de las Profesiones que había mencionado semanas atrás. Eleanor había intentado preparar a Graciela para la posibilidad de que no todos creyeran o aceptaran inmediatamente la historia de su familia. Al crecer como lo habían hecho, en un barrio donde el éxito se medía de manera diferente, donde los sueños a menudo se aplazaban o se abandonaban por completo, Eleanor entendía lo difícil que podía ser para Graciela
hacer suyos los logros de su madre. Cariño, había llamado Eleanor a través de la puerta de la habitación de Graciela la noche anterior. Sabes que puedes contarles sobre mi trabajo, ¿verdad? Deberías estar orgullosa. Estoy orgullosa de lo que hemos construido juntas. La voz amortiguada de Graciela había respondido: «Lo sé, mamá, te quiero». Pero Eleanor había sentido algo más en la voz de su hija. Una vacilación que hablaba de miedos que Graciela no podía articular, preocupaciones sobre ser diferente, sobre destacar, sobre ocupar un espacio en un mundo que no siempre daba la bienvenida a personas como ellas. Ahora, mientras el sedán de Eleanor navegaba por el tráfico matutino hacia el centro de Ciudad de México, sintió el peso familiar de representar más que a sí misma. Cada decisión que tomaba en la sala del tribunal, cada caso que presidía, cada momento en que vestía las togas de la justicia, estaba demostrando que la excelencia podía surgir de cualquier lugar, que la valía no estaba determinada por códigos postales ni cuentas bancarias. El juzgado del condado de Cook se alzó ante ella como un monumento a la posibilidad. Su fachada de piedra desgastada por décadas de viento de Ciudad de México, sus escalones lisos por innumerables pies que buscaban justicia. Eleanor subía esos escalones todos los días, con el mismo sentido del propósito que la había impulsado a través de la escuela de Derecho, del examen de la abogacía, de las audiencias de confirmación que habían cuestionado todos los aspectos de sus calificaciones, excepto el que más importaba: su capacidad para servir a la justicia con sabiduría y compasión. Sus oficinas en el piso 14 eran modestas pero dignas, llenas de libros de leyes cuyas páginas conocía de memoria y fotografías que contaban la historia de su viaje. Estaba la foto escolar de Graciela de cada año, la propia graduación de Eleanor de la UNAM, el día en que juró como jueza con Graciela radiante a su lado, e imágenes de eventos comunitarios donde había hablado sobre la importancia de la educación y la perseverancia. La vista desde la ventana de su despacho abarcaba gran parte del sur de Ciudad de México, incluido el barrio donde ella y Graciela aún vivían por elección. Eleanor podía ver la escuela primaria Benito Juárez desde su oficina, aunque nunca había pensado mucho en el edificio más allá de saber que era donde Graciela pasaba sus días aprendiendo y creciendo. Mientras Eleanor revisaba sus casos para el día, su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Patricia Hernández, la directora de la escuela primaria Benito Juárez. Eleanor y Patricia se conocían desde sus propios días escolares en el mismo barrio, y su amistad había perdurado a través del ascenso de Eleanor al juzgado y el ascenso de Patricia al liderazgo educativo. Eleanor, ¿podrías hablar con nuestros estudiantes de 6º grado para el Día de las Profesiones? Solicitud de última hora. Nuestro orador programado canceló y sé que los niños se inspirarían con tu historia. Hoy, alrededor de las 10 a.m., si es posible. Eleanor miró el mensaje, su corazón entendiendo inmediatamente lo que su mente todavía estaba procesando. El Día de las Profesiones de Graciela, su nerviosa hija preparándose para contar a sus compañeros de clase sobre el trabajo de su madre, probablemente enfrentándose a las mismas dudas y desafíos que Eleanor había encontrado a lo largo de su carrera. La ironía no se le escapó a Eleanor, que en el mismo día en que Graciela compartía los logros de su madre con compañeros de clase escépticos, esos mismos compañeros tendrían la oportunidad de conocer a la mujer cuya existencia dudaban. Parecía que el universo estaba orquestando un momento de verdad que validaría el coraje de Graciela o expondría aún más los prejuicios que daban forma a la forma en que la gente juzgaba la valía y el potencial. Sin dudarlo, Eleanor respondió: «Por supuesto, estaré allí». Pasó la siguiente hora reprogramando reuniones y ajustando su calendario. El caso de custodia podía posponerse. Esto era más importante. Mientras se preparaba para salir del juzgado, Eleanor sintió el familiar despertar del propósito que sentía cada vez que tenía la oportunidad de mostrar a los jóvenes que sus sueños eran válidos, que sus aspiraciones eran alcanzables sin importar dónde empezaran. Eleanor había hablado en docenas de escuelas a lo largo de los años,
siempre transmitiendo el mismo mensaje. La excelencia puede surgir de cualquier lugar. Los sueños no están limitados por las circunstancias, y la única opinión sobre tu potencial que realmente importa es la tuya. Pero esto sería diferente. Esta era la escuela de Graciela, los compañeros de clase de Graciela, la maestra de Graciela. Esto era personal, de una manera que hacía que las manos de Eleanor temblaran ligeramente mientras reunía sus materiales. El trayecto a la escuela primaria Benito Juárez la llevó por barrios que albergaban capas de memoria, calles por las que había caminado de niña, soñando con un futuro que los adultos le decían que era poco realista, esquinas donde había esperado autobuses que la llevarían a bibliotecas donde podía estudiar en silencio, lejos del caos del hogar. Cada cuadra guardaba recuerdos del viaje que la había llevado de la incertidumbre a la autoridad, de la duda a la dignidad. Ahora regresaba, no como la niña insegura que una vez había dudado de su propia valía, sino como la mujer que había demostrado esa valía a sí misma y al mundo. El coche se sentía como un vehículo que transportaba no solo su presencia física, sino el peso de todos los sueños que representaba, todas las barreras que había roto, todos los jóvenes que necesitaban ver que alguien como ellos podía ascender a posiciones de poder y respeto. En la escuela primaria Benito Juárez, Graciela estaba soportando lo que parecía ser la mañana más larga de su vida. Después de su humillante presentación, había intentado concentrarse en las historias de los otros estudiantes, pero cada risa de sus compañeros de clase se sentía dirigida a ella. Cada susurro parecía llevar su nombre. La vergüenza le ardía en el pecho como ácido, dificultando la respiración normal, haciéndola sentir como si todos la estuvieran mirando, incluso cuando habían pasado a otras presentaciones. La maestra Thompson continuó enseñando como si nada hubiera pasado, pero Graciela la sorprendió mirando hacia ella con una mezcla de lástima y molestia, como si la propia presencia de Graciela fuera un recordatorio de un momento incómodo que todos querían olvidar. Los ojos de la maestra se posaban en Graciela durante un momento demasiado largo, transmitiendo un mensaje que parecía decir: «Espero que hayas aprendido la lección sobre la diferencia entre la verdad y la fantasía». Durante el recreo, Graciela se encontró sola en el patio de recreo, observando a otros niños jugar juegos que parecían imposiblemente despreocupados. Los sonidos de risas y gritos se sentían distantes, como si estuviera observando la vida a través de un grueso cristal que la separaba de la alegría y la conexión que había sentido esa misma mañana. La carpeta que contenía la prueba de los logros de su madre permanecía sin abrir en su escritorio. Su contenido se había vuelto inútil por el tribunal de la opinión pública que ya había emitido su veredicto. Los equipos de juego que habitualmente invitaban a la exploración y al juego ahora le resultaban extraños a Graciela. Los columpios se movían vacíos con el viento de Ciudad de México, las barras de mono reflejaban la luz del sol que se sentía demasiado brillante, demasiado fuerte. Graciela se sentó en un banco que daba la espalda al edificio, observando los coches pasar por la calle más allá de la valla, preguntándose si alguno de ellos transportaba a padres que creían en las verdades de sus hijos. Toño Martínez se le acercó vacilante, su casco de bombero metido bajo el brazo como un trofeo que ya no estaba seguro de merecer llevar. Su expresión era conflictiva, en parte simpatía, en parte incertidumbre, en parte curiosidad por lo que había sucedido. Durante la presentación de Graciela, «Graciela», dijo con voz insegura, «lamento que todos se hayan reído. Incluso si tu mamá no es realmente jueza, probablemente sigue siendo genial. Como tal vez trabaja cerca de jueces o algo así. Mi primo trabaja en el ayuntamiento, y a veces la gente piensa que es más importante de lo que realmente es». Graciela lo miró, a este chico que estaba tratando de ser amable, pero no podía evitar reforzar la mentira que todos habían decidido que era verdad. Pudo ver en su rostro la misma simpatía condescendiente que había visto en la expresión de la maestra Thompson. La mirada que adultos y niños por igual llevaban cuando pensaban que estaban siendo generosos al complacer la obvia ilusión de alguien. «Sí es jueza», dijo Graciela en voz baja,
con una voz que parecía demasiado vieja para sus 12 años. Realmente lo es. La expresión de Toño cambió a la sonrisa paciente que los adultos muestran cuando los niños insisten en falsedades obvias, el tipo de tolerancia indulgente reservada para afirmaciones como «mi perro puede hablar» o «puedo volar cuando nadie me mira». «De acuerdo», dijo, de la forma en que podrías estar de acuerdo en que el cielo es verde para evitar una discusión. Tal vez es como jueza para cosas de niños, como cuando los padres se divorcian. Incluso la amabilidad se sentía como crueldad cuando se construía sobre la incredulidad. Graciela se dio la vuelta, observando el horizonte de Ciudad de México a la distancia donde en ese mismo momento su madre estaba tomando decisiones que afectaban vidas reales, ejerciendo un poder que sus compañeros de clase no podían imaginar que perteneciera a alguien como ellas. La ciudad se extendía más allá de la valla de la escuela como una promesa de posibilidad, con sus edificios que se elevaban hacia las nubes que albergaban los sueños de millones de personas. En algún lugar de ese laberinto de acero y cristal, Graciela sabía que su madre estaba trabajando, leyendo informes, escuchando argumentos, tomando decisiones que darían forma al futuro de las familias. Pero esa realidad se sentía imposiblemente distante de este patio de recreo donde su verdad había sido rechazada, donde su dignidad había sido desestimada, donde su voz había sido silenciada por la risa y el escepticismo. De vuelta en el salón de clases después del recreo, la atmósfera había cambiado sutilmente. Los estudiantes susurraban entre ellos, ocasionalmente mirando a Graciela con expresiones que iban de la lástima a la diversión. Algunos parecían incómodos con lo que había sucedido, sintiendo que algo importante se había dañado, aunque no pudieran articular qué era. La maestra Thompson anunció que tendrían una oradora invitada especial para el Día de las Profesiones, una visitante sorpresa que hablaría sobre carreras en el ámbito del derecho y la justicia. Graciela sintió un destello de esperanza perforar su desesperación. Tal vez esta oradora entendería, creería su historia, ayudaría a sus compañeros de clase a ver que los jueces podían venir de cualquier lugar, podían parecerse a cualquiera, podían ascender desde humildes comienzos a posiciones de máxima autoridad. «Clase», continuó la maestra Thompson, «nuestra invitada especial llegará en breve. Quiero que todos se comporten lo mejor posible y escuchen con respeto. Esta es una maravillosa oportunidad para aprender sobre carreras en la profesión legal, de alguien que realmente trabaja en ese campo». La ironía de las palabras de la maestra no se le escapó a Graciela, a quien acababan de decir que su propio conocimiento de las carreras legales era fantasía e imaginación. Pero Graciela se enderezó en su asiento de todos modos, esperando que tal vez esta misteriosa oradora de alguna manera validara lo que había tratado de compartir. Cuando la puerta del salón de clases se abrió y la directora Hernández entró, seguida de una mujer alta con un traje azul marino que se comportaba con inconfundible autoridad, el mundo de Graciela dejó de girar sobre su eje. Allí estaba su madre, no la mujer cansada que llegaba a casa cada tarde y ayudaba con la tarea mientras comía comida china para llevar, sino la jueza Eleanor Villarreal en todo su esplendor profesional. La presencia de su madre llenó la puerta como la luz del sol que se abre paso entre las nubes de tormenta, y por un momento Graciela olvidó cómo respirar. Eleanor vestía su mejor traje azul marino, el reservado para importantes comparecencias en el tribunal y ocasiones formales. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje sutil pero profesional. Su postura irradiaba la confianza y la autoridad que provenían de años de exigir respeto en salas llenas de abogados escépticos y criminales endurecidos. Llevaba su maletín de cuero que contenía materiales para presentaciones educativas, pero lo más importante, se conducía con la dignidad de alguien que se había ganado su lugar a través de la excelencia en lugar de la herencia. El rostro de la maestra Thompson sufrió una transformación que habría sido cómica si no hubiera sido tan devastador presenciarla. El color se desvaneció de sus mejillas mientras su mirada se movía de la imponente figura de la jueza Villarreal a la niña en la tercera fila
que miraba con una mezcla de sorpresa, alivio y vindicación. La boca de la maestra se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo, como si las palabras la hubieran abandonado por completo. Sus ojos se movieron entre Eleanor y Graciela, entre la mujer profesional que exigía un respeto obvio y la niña callada a la que acababa de humillar. La conexión era innegable, escrita en sus rasgos compartidos, sus idénticas expresiones de fuerza silenciosa, su postura de dignidad bajo presión. Alrededor del salón de clases, los estudiantes comenzaron a comprender que algo significativo estaba sucediendo. Las conversaciones susurradas cesaron, reemplazadas por un silencio de anticipación que se sentía completamente diferente al silencio escéptico que había recibido la presentación de Graciela. Este era el silencio del reconocimiento, de la comprensión incipiente, de las suposiciones siendo desafiadas y anuladas. «Clase», anunció el director Hernández con obvio orgullo, con su voz transmitiendo la satisfacción de alguien a punto de ofrecer una maravillosa sorpresa. «Me gustaría presentarles a la jueza Eleanor Villarreal del Tribunal del Condado de Cook. Ha accedido amablemente a hablar con ustedes sobre las carreras en Derecho y Justicia». Las palabras flotaron en el aire como una revelación, transformando toda la atmósfera de la habitación. La jueza Eleanor Villarreal, no una fantasía, no un malentendido, no el intento desesperado de una niña de hacer que su familia pareciera más importante de lo que era, sino una persona real, de pie frente a ellos con toda la autoridad y dignidad que su cargo exigía. La jueza Villarreal dio un paso adelante, con sus ojos encontrando inmediatamente el rostro de Graciela entre la multitud de estudiantes repentinamente atentos. En la expresión de su hija, parte asombro, parte dolor, parte esperanza desesperada. De vindicación, Eleanor leyó toda la historia de los acontecimientos de la mañana. La forma cuidadosa en que Graciela se mantenía, la postura defensiva que hablaba de dolor reciente, las lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos, todo le contó a Eleanor todo lo que necesitaba saber sobre lo que había sucedido en 1900, su ausencia. El corazón de Eleanor se rompió y se elevó simultáneamente. Se rompió por el dolor que su hija había soportado. Se elevó con orgullo por el coraje de Graciela al decir la verdad incluso cuando fue rechazada. Pudo ver en el rostro de Graciela la misma expresión que Eleanor había llevado incontables veces a lo largo de su propio viaje. La mirada de alguien cuya realidad estaba siendo cuestionada, cuyos logros estaban siendo dudados, cuya propia existencia desafiaba las suposiciones de otras personas sobre quién pertenecía dónde en la sociedad. «Gracias por recibirme», dijo la jueza Villarreal, con su voz transmitiendo la clara y resonante autoridad de alguien acostumbrada a exigir atención en las salas de audiencias llenas de abogados escépticos y criminales endurecidos. Cada palabra fue pronunciada con precisión, pronunciada profesionalmente, llevando el peso de los años dedicados a persuadir a los jurados y mantener el orden en los caóticos procedimientos legales. «Estoy aquí para hablar sobre la justicia, sobre el derecho y sobre los caminos que nos conducen a carreras al servicio de nuestra comunidad». Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la habitación llena de estudiantes de 12 años, repentinamente atentos, asimilando sus expresiones de curiosidad, sorpresa y comprensión incipiente. «Pero antes de comenzar», continuó Eleanor, acercándose para pararse junto al escritorio de Graciela, con su mano descansando suavemente sobre el hombro de su hija, «me gustaría hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez les han dicho que no son lo suficientemente buenos para algo? ¿Que no encajan en lo que otras personas esperaban? ¿Que sus sueños eran demasiado grandes, demasiado poco realistas, demasiado ambiciosos para alguien como ellos?» La habitación quedó en silencio, pero Eleanor pudo ver en sus rostros que sus palabras habían dado en el blanco. Estos eran niños que sabían lo que era ser subestimados, tener sueños que los adultos desestimaban como poco realistas, que les dijeran que bajaran sus expectativas en función de sus circunstancias en lugar de sus capacidades. Graciela sintió la mano de su madre sobre su hombro como un ancla en mares tormentosos,
anclándola a la verdad que siempre había conocido, pero que otros se habían negado a aceptar. La calidez de ese tacto transportaba años de cuentos para dormir sobre la justicia y la equidad, sesiones de tarea donde Eleanor había explicado conceptos legales complejos en términos sencillos, conversaciones silenciosas sobre la importancia de defender la verdad incluso cuando era difícil. Porque yo sí, continuó Eleanor, con la voz volviéndose más fuerte, llevando la resonancia de alguien que había enfrentado la duda y había salido victoriosa. Cuando tenía su edad, sentada en un aula no muy diferente a esta, le dije a mi maestra que quería ser abogada. Se rió. Me dijo que chicas como yo, chicas de mi barrio, de mi origen, no se convertían en abogadas. Nos convertíamos en secretarias, quizás, o en maestras, si teníamos suerte. Dijo que debería fijarme metas más realistas. La voz de Eleanor transmitía el peso del recuerdo, el eco de cada momento en que sus sueños habían sido descartados como imposibles. Esa maestra no estaba tratando de ser cruel. Pensó que estaba siendo útil, preparándome para la decepción. Pero lo que realmente estaba haciendo era limitar mis posibilidades en función de su propia imaginación limitada. Graciela sintió una oleada de reconocimiento, comprendiendo que su madre había enfrentado el mismo escepticismo, el mismo rechazo, el mismo intento de reducir sus sueños para que encajaran en las expectativas de otras personas. No le hice caso a esa maestra, dijo Eleanor, con su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Y ninguno de ustedes debería hacerlo, porque la persona que decide en qué puedes convertirte no es la persona que está de pie frente a ti, diciéndote que es imposible. Eres tú. Es la voz dentro de ti la que sabe de lo que eres capaz, incluso cuando todos los demás dudan. La maestra Thompson se sentó en su escritorio, con las manos entrelazadas con tanta fuerza, que los nudillos se le habían puesto blancos. Miró a Eleanor Villarreal, esta mujer cuya sola presencia contradecía cada suposición que había hecho, cada estereotipo que había abrazado inconscientemente, cada limitación que había aceptado como verdad. Mi hija Graciela, continuó Eleanor, y Graciela sintió una oleada de orgullo al escuchar su nombre pronunciado con tanto amor y respeto frente a los compañeros de clase que se habían reído de ella. Se puso de pie esta mañana y les dijo la verdad sobre mi carrera. Algunos de ustedes no le creyeron, algunos de ustedes se rieron. La mirada de Eleanor recorrió la habitación, no acusadora, sino con la paciente comprensión de alguien que había enfrentado el mismo escepticismo innumerables veces. No los culpo por esa incredulidad. Se les ha enseñado a asociar ciertas imágenes con ciertas profesiones. Se les han mostrado fotos de jueces y abogados que probablemente no se parecen a mí, ni a Graciela, ni a muchos de ustedes. Pero estoy aquí para decirles que esas fotos están incompletas, están cambiando, y ustedes son parte de ese cambio. Graciela se enderezó en su silla, sintiendo que algo se movía dentro de su pecho. No solo alivio, sino una creciente sensación de su propia valía que había sido enterrada bajo la humillación de la mañana. Las palabras de su madre estaban reconstruyendo lo que se había derrumbado, reconstruyendo su confianza con la sólida base de la verdad y el logro. Eleanor pasó la siguiente hora transformando el salón de clases en una sala de audiencias. Su presentación se convirtió en una experiencia inmersiva que captó la atención de todos los estudiantes. Explicó cómo funcionaban los juicios, qué hacían los jueces, por qué existían las leyes para proteger a las personas. Hizo que Graciela ayudara con las demostraciones, mostrando cómo se presentaban las pruebas, cómo se tomaban las decisiones, cómo se impartía justicia a través de una cuidadosa deliberación y una justa aplicación de los principios legales. Graciela, dijo Eleanor volviéndose hacia su hija, ¿me ayudarías a demostrar cómo opera una sala de audiencias? Puedes ser la secretaria judicial, ayudando a mantener el orden y llevar los registros. Graciela se puso de pie con creciente confianza, acercándose para pararse junto a su madre. Juntas, mostraron a la clase cómo se desarrollaban los procedimientos legales, con Graciela explicando el papel del personal judicial, mientras Eleanor describía las responsabilidades del juez.
Con cada minuto que pasaba, Graciela se erguía un poco más, hablaba un poco más alto, comenzaba a recuperar la confianza que le había sido robada. Los estudiantes estaban fascinados. Hicieron preguntas inteligentes sobre la equidad, sobre cómo alguien se convierte en juez, sobre lo que se sentía al tomar decisiones que afectaban las vidas de las personas. Incluso los niños que se habían reído antes, ahora escuchaban con respeto y curiosidad genuina, su escepticismo reemplazado por fascinación y admiración. Jueza Villarreal. Sofía Chen levantó la mano con su voz transmitiendo un nuevo respeto. ¿Cómo supo que quería ser jueza? Eleanor sonrió, con una expresión cálida y alentadora. Crecí en un barrio donde vi mucha injusticia. Vi a buenas, personas que no podían obtener ayuda cuando la necesitaban, familias que eran tratadas de manera diferente debido a su apariencia o al lugar donde vivían. Decidí que quería ser alguien que pudiera ayudar a que las cosas fueran más justas, más equitativas. Eso es lo que hacen los jueces. Intentamos asegurarnos de que todos sean tratados por igual ante la ley. ¿Pero no fue difícil?, preguntó Marco Johnson, con su anterior incredulidad reemplazada por una genuina curiosidad. No intentaron detenerla. Muchas veces, admitió Eleanor, y su honestidad la hacía más cercana en lugar de menos impresionante. Hubo maestros que dudaron de mí, profesores que cuestionaron si pertenecía a la escuela de derecho, abogados que asumieron que no estaba calificada para casos importantes. Pero cada vez que alguien me decía que no podía hacer algo, simplemente me hacía esforzarme más para demostrar que sí podía. Miró directamente a Graciela, con su voz transmitiendo un mensaje destinado a su hija, pero valioso para todos en la sala. Mi hija enfrenta algunos de los mismos desafíos que yo. La gente la mira y hace suposiciones sobre de qué es capaz, sobre cómo es su familia, sobre lo que le depara el futuro. Pero Graciela es brillante, amable, trabajadora y decidida. Va a lograr lo que se proponga, independientemente de lo que alguien crea sobre su potencial. Toño Martínez levantó la mano tímidamente. Jueza Villarreal, lamento no haberle creído a Graciela. Quiero decir, nunca había visto a una jueza que se pareciera a usted antes. La sonrisa de Eleanor fue gentil y comprensiva. Toño, es precisamente por eso que es importante que personas como yo seamos visibles y que jóvenes como Graciela sean lo suficientemente valientes como para compartir sus historias. No puedes soñar con convertirte en algo que nunca has visto. Pero ahora lo has visto, y eso cambia lo que es posible para todos ustedes. La presentación concluyó con un estruendoso aplauso que pareció sacudir las paredes del salón de clases. Los estudiantes rodearon a Graciela, haciéndole preguntas sobre cómo era tener una jueza por madre, disculpándose por sus reacciones anteriores, tratándola con el respeto que se había merecido todo el tiempo. «Graciela, tu mamá es súper genial», exclamó Sofía Chen. «¿De verdad puedes visitar su juzgado? ¿Usa esas togas negras todos los días?», preguntó Toño con su casco de bombero olvidado, mientras absorbía esta nueva imagen de cómo podía ser la autoridad. «Yo también quiero ser juez», anunció Marco. «Si tu mamá puede hacerlo, tal vez yo también pueda». Cuando la emoción disminuyó y los estudiantes regresaron a sus asientos, la maestra Thompson se acercó a Eleanor en privado, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la pena que parecía emanar de su propia esencia. «Jueza Villarreal», comenzó con la voz temblorosa de la emoción que estaba luchando por controlar, «le debo a usted y a Graciela una profunda disculpa. Hice suposiciones sobre su hija basándome en cosas que no tienen nada que ver con quién es ella o lo que su familia ha logrado. Estaba equivocada, total y absolutamente equivocada, y lo siento mucho». Eleanor estudió el rostro de la maestra, viendo un arrepentimiento genuino y el reconocimiento de su error. La ira que podría haber sentido se atenuó con la comprensión. Había enfrentado prejuicios similares a lo largo de su carrera. Había aprendido que la mayor parte del sesgo provenía de la ignorancia más que de la malicia. «Maestra Thompson, todos llevamos prejuicios inconscientes. Lo que importa es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de ellos, cómo elegimos crecer y cambiar».
La voz de Eleanor era firme pero no cruel, con la sabiduría de alguien que había aprendido a transformar los prejuicios en oportunidades para la educación. «He estado enseñando durante 20 años», dijo la maestra Thompson, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Pensé que sabía cómo reconocer la verdad de la ficción, el éxito de la lucha, pero juzgué a Graciela antes de que siquiera hablara. Miré su ropa, sus circunstancias, y decidí lo que era posible para su familia. Eso es inexcusable». «Es humano», respondió Eleanor suavemente, «pero también es cambiable. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente en el futuro?». La maestra Thompson se secó los ojos con una expresión decidida. «Todo. Voy a examinar cada suposición que hago, cada expectativa que tengo. Voy a asegurarme de que esto nunca le suceda a otro estudiante». Durante las siguientes semanas, todo en la escuela primaria Benito Juárez comenzó a cambiar como placas tectónicas, reorganizando el paisaje de la posibilidad. La maestra Thompson, sacudida por su encuentro con sus propios prejuicios, comenzó a examinar sus métodos de enseñanza, sus interacciones con los estudiantes, sus suposiciones sobre el potencial y la posibilidad. Se acercó a otros padres de familias similares a la de Graciela, invitándolos a compartir sus carreras y logros con la clase. La transformación no fue inmediata ni fácil. La maestra Thompson tuvo que enfrentarse a 20 años de prejuicios inconscientes, 20 años de hacer suposiciones basadas en la apariencia en lugar de la capacidad. Se inscribió en cursos de desarrollo profesional sobre competencia cultural y prejuicios inconscientes. Leyó libros sobre la brecha de rendimiento y sus causas reales. Empezó a comprender cómo sus propias limitaciones se habían convertido en limitaciones que imponía a sus estudiantes. Graciela se encontró en una posición totalmente nueva en la escuela. Ya no era la niña callada, cuya verdad era dudada, sino que se convirtió en un puente entre sus compañeros de clase y el mundo más amplio de la posibilidad. Los estudiantes acudían a ella con preguntas sobre carreras, sobre cómo superar obstáculos, sobre cómo creer en sueños que parecían demasiado grandes para sus circunstancias. La carpeta que una vez había sido el escudo de Graciela se convirtió en una herramienta de inspiración. Trajo más fotografías del trabajo de su madre, artículos sobre casos importantes, incluso videoclips de los procedimientos judiciales. Sus presentaciones se convirtieron en algunas de las más populares de la clase, atrayendo a estudiantes de otros grados que querían entender cómo alguien de su barrio podía ascender a tales alturas. Pero el cambio más significativo fue en la propia Graciela. La humillación que había experimentado, en lugar de romper su espíritu, lo había forjado en algo más fuerte. Comenzó a participar más en clase, a hacer preguntas, a compartir ideas. Sus maestros notaron que se comportaba de manera diferente, no con arrogancia, sino con la tranquila confianza de alguien que conocía su valía independientemente de las opiniones de los demás. Eleanor observó la transformación de su hija con orgullo y comprensión. Recordó sus propios momentos de duda, las veces en que la incredulidad de los demás había amenazado con convertirse en la suya propia. Pero también recordó la fuerza que provenía de demostrar que estaban equivocados aquellos que la habían subestimado, la satisfacción de superar las expectativas que se habían fijado de manera increíblemente baja. Una tarde, mientras estaban juntas haciendo la tarea en su mesa de la cocina, la misma mesa donde Eleanor había estudiado para el examen de abogacía, mientras Graciela dormía en su cuna, Graciela levantó la vista de sus hojas de trabajo de 1900 matemáticas. «Mamá, ¿crees que la maestra Thompson volverá a juzgar a alguien así?», preguntó. Eleanor consideró la pregunta cuidadosamente, dejando a un lado sus propios informes legales. «Creo que aprendió algo importante sobre sí misma, cariño. A veces, las lecciones más valiosas provienen de nuestros errores. El hecho de que se disculpara, de que esté cambiando la forma en que enseña, sugiere que ha crecido a partir de 1900 lo sucedido». «Me dio mucha vergüenza», admitió Graciela con voz baja. «Durante un tiempo me pregunté si tal vez debería haber mentido, decirles que eras otra cosa para evitar todo el drama». «¿Y ahora?»,
preguntó Eleanor extendiendo la mano por la mesa para tomar la mano de su hija. Graciela sonrió, y la expresión transformó su rostro con su brillo. Ahora sé que nuestra verdad vale la pena defenderla, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Eleanor apretó la mano de su hija. Esa es la lección más importante que podrías aprender. Tu valía no está determinada por la capacidad de otras personas para creer en ella. Tu potencial no está limitado por su imaginación. Eres quien eres, independientemente de lo que piensen los demás. A medida que la primavera se convirtió en verano, los cambios en la escuela primaria Benito Juárez se profundizaron y extendieron como ondas en un estanque. La maestra Thompson no solo había transformado sus propias prácticas en el aula, sino que había comenzado a abogar en toda la escuela por una programación más inclusiva, oradores invitados más diversos, más atención a los prejuicios inconscientes que moldeaban la forma en que los educadores interactuaban con los estudiantes de diferentes orígenes. Comenzó un programa de tutoría que emparejaba a los estudiantes con profesionales de sus propias comunidades, abogados, médicos, ingenieros, empresarios que se parecían a los niños y provenían de circunstancias similares. El primer mentor del programa fue la jueza Eleanor Villarreal, quien acordó trabajar con 5 estudiantes interesados en carreras en Derecho y Justicia. Graciela se convirtió en una de esas alumnas, pero no en la única. Toño Martínez descubrió un interés en la defensa legal después de aprender sobre la ley de inmigración y cómo los abogados ayudaban a las familias a permanecer juntas. Sofía Chen comenzó a explorar la intersección del derecho y la medicina a través de la ciencia forense, fascinada por cómo se utilizaban las pruebas para resolver crímenes y proteger a los inocentes. Incluso Marco Johnson, inspirado por las discusiones sobre la ley de la construcción, comenzó a ver conexiones entre la construcción de casas de su madre y los marcos legales que regulaban el desarrollo y los derechos de vivienda. El éxito del programa de tutoría atrajo la atención de otras escuelas de todo Ciudad de México. Educadores de todo el distrito vinieron a observar el aula transformada de la maestra Thompson, a aprender sobre los programas que había implementado, a comprender cómo se podían abordar y superar los prejuicios inconscientes. Durante una de esas visitas, un reportero del periódico El Universal asistió para escribir sobre programas educativos innovadores. Entrevistó a varios estudiantes, incluida Graciela, sobre sus experiencias con el programa de tutoría. ¿Qué les dirías a otros niños que sienten que los adultos no creen en sus sueños?, preguntó el reportero a Graciela. Graciela, ahora con 13 años y notablemente más confiada, reflexionó por un momento antes de responder. Les diría que la incredulidad de otras personas dice más sobre sus limitaciones que sobre su potencial. Si sabes que algo es verdad, sobre ti o tu familia, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sigue creyendo, sigue trabajando y eventualmente la verdad se vuelve imposible de ignorar. El artículo, publicado un domingo por la mañana, presentaba una fotografía de Graciela y Eleanor juntas en las oficinas del juzgado de Eleanor. El titular decía, «De la duda a la dignidad. Cómo la verdad de una estudiante transformó una escuela». La historia resonó en todo Ciudad de México y más allá, tocando la fibra sensible de las familias que habían enfrentado desafíos similares, de los educadores que reconocieron sus propios prejuicios y de los jóvenes que necesitaban ver que sus sueños eran válidos. Eleanor comenzó a recibir invitaciones para hablar en escuelas de todo el país, compartiendo su historia y la experiencia de Graciela como ejemplos de cómo las suposiciones sobre el potencial podían ser desafiadas y cambiadas. Graciela, inicialmente, nerviosa por la atención, se convirtió en defensora de los estudiantes cuyas verdades fueron puestas en duda. Comenzó a hablar en conferencias educativas junto a su madre, con su joven voz, transmitiendo la autenticidad que solo la experiencia personal podía brindar. ¿Alguna vez has experimentado o conocido a alguien que haya experimentado algo similar a lo que Graciela pasó? Comparte tus pensamientos en los comentarios. En la ceremonia de fin de curso de la escuela primaria Benito Juárez de esa primavera, la maestra
La maestra Thompson se paró frente a los estudiantes reunidos, a los padres y al personal, para hacer un compromiso público que había surgido de su momento privado de reconocimiento meses antes. Este año, anunció con su voz extendiéndose por el auditorio lleno, nuestra escuela aprendió una importante lección sobre la creencia y el potencial. Aprendimos que nuestras suposiciones sobre de qué son capaces los estudiantes y las familias pueden limitar no solo sus oportunidades, sino nuestra propia capacidad de ver y nutrir la excelencia donde quiera que aparezca. Miró directamente a Graciela, que estaba sentada en la primera fila junto a su madre, ambas vestidas con sus mejores galas para este momento de reconocimiento público. Aprendimos esta lección de una joven valiente que defendió su verdad incluso cuando todos dudaban de ella, y de su notable madre, que nos mostró que la excelencia se presenta en muchas formas, de muchos orígenes. La voz de la maestra Thompson se fortaleció a medida que continuaba, con sus palabras llevando el peso de una transformación genuina. Estoy aquí hoy para hacer una promesa. Esta escuela será un lugar donde cada sueño se tome en serio, donde se reconozca y nutra el potencial de cada estudiante, donde a ningún niño se le dirá jamás que sus aspiraciones son poco realistas simplemente por su origen o su apariencia. Los aplausos fueron atronadores, pero Eleanor se encontró observando el rostro de Graciela mientras su hija asimilaba el momento. Ciertamente, había satisfacción allí, pero lo más importante era que había comprensión, el reconocimiento de que el cambio era posible, que el crecimiento podía surgir del conflicto, que la verdad tenía el poder de transformar no solo las vidas individuales, sino comunidades enteras. El director Hernández tomó el micrófono a continuación, anunciando el establecimiento del Premio a la Verdad y la Dignidad Graciela Villarreal, que se entregaría anualmente a los estudiantes que demostraran valor al defender sus creencias a pesar de enfrentarse al escepticismo o la oposición. Graciela fue la primera galardonada y caminó por el escenario para aceptar una placa que decía: por tener el coraje de expresar tu verdad y la gracia de perdonar a quienes dudaron de ti. Tu fuerza ha hecho que nuestra escuela sea más fuerte. Ese verano, mientras Graciela se preparaba para entrar en el 7º grado, ella y Eleanor hablaban a menudo de los acontecimientos que habían remodelado sus vidas. La humillación que una vez se había sentido tan devastadora se había convertido en el catalizador de cambios que se extendían mucho más allá de su experiencia personal. ¿Alguna vez deseas que no hubiera sucedido?, preguntó Eleanor una tarde, mientras caminaban por su barrio, pasando por los lugares donde Eleanor había soñado sus sueños imposibles de niña. Graciela consideró la pregunta seriamente, con su mente de 13 años capaz de un análisis complejo. A veces desearía que no hubiera dolido tanto en ese momento, pero me alegro de que haya sucedido. Me alegro de que la gente sepa la verdad. Ahora, me alegro de que otros niños no tengan que pasar por lo que yo pasé, y me alegro de que la maestra Thompson haya aprendido a ser mejor. Eleanor sonrió ante la sabiduría de su hija, reconociendo en las palabras de Graciela la misma capacidad de perdón y crecimiento que había llevado a Eleanor a superar sus propios desafíos. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa? ¿De qué? De que nunca consideraste retroceder de la verdad. Incluso cuando habría sido más fácil mentir, evitar la confrontación, te mantuviste firme en lo que sabías que era correcto. Ese tipo de integridad te servirá bien en lo que elijas hacer con tu vida. Al llegar a su edificio de apartamentos, Graciela miró hacia el centro de Ciudad de México, donde el juzgado se alzaba como un faro contra el cielo nocturno. «Mamá, ¿crees que yo también seré jueza algún día?» Eleanor rodeó con el brazo los hombros de su hija atrayéndola hacia sí. «Cariño, puedes ser lo que te propongas. Jueza, abogada, maestra, ingeniera, doctora, lo que dicte tu corazón. Lo más importante es que nunca dejes que la imaginación limitada de nadie más defina tus posibilidades». Graciela asintió, entendiendo no solo las palabras, sino la verdad más profunda que contenían. Su experiencia le había enseñado
que la valía no es algo otorgado por el reconocimiento de los demás, sino algo que existe de forma independiente, esperando ser reclamado y defendido por aquellos lo suficientemente valientes como para mantenerse firmes en su propia verdad. Mientras subían las escaleras de su modesto apartamento, Graciela no solo llevaba consigo el recuerdo de su triunfo, sino la certeza de que cada desafío que pudiera enfrentar en el futuro era superable. Había aprendido que la dignidad no podía ser arrebatada, solo temporalmente oscurecida. Había descubierto que la verdad, incluso cuando se dudaba, seguía siendo la verdad, y que la persistencia en su defensa podía cambiar no solo sus propias circunstancias, sino el mundo que la rodeaba. Las luces de Ciudad de México centelleaban más allá de sus ventanas, mientras madre e hija se instalaban para otra tarde de tarea y conversación tranquila. Pero ahora sus conversaciones llevaban un peso diferente, informadas por la comprensión de que eran parte de algo más grande que ellas mismas, una historia de superación, de crecimiento, del poder de la verdad para transformar la duda en creencia, el escepticismo en apoyo y el aislamiento en comunidad. En los meses siguientes, la historia de Graciela y Eleanor Villarreal se convirtió en algo más que una noticia local. Se convirtió en un estudio de caso en programas educativos de todo el país, un ejemplo de cómo se podían reconocer y abordar los prejuicios inconscientes. La maestra Thompson fue invitada a hablar en conferencias educativas, compartiendo su experiencia de confrontar sus propios prejuicios e implementar cambios sistemáticos para prevenir incidentes similares. Graciela entró en el 7º grado no como la niña callada que una vez había sido dudada, sino como una joven segura de sí misma que entendía su propia valía. Se unió al equipo de debate, se postuló para el consejo estudiantil y comenzó a tutorizar a estudiantes más jóvenes que enfrentaban desafíos similares a los que ella había experimentado. La carpeta que una vez había contenido la prueba desesperada de los logros de su madre, ahora contenía recortes de artículos sobre su historia, cartas de estudiantes de todo el país que se habían inspirado en su experiencia y fotografías, de actos de oratoria, donde Graciela compartía su mensaje de persistencia y confianza en sí misma. Pero quizás la adición más significativa a esa carpeta fue una carta escrita a mano de la maestra Thompson, escrita en el aniversario de ese transformador Día de las Profesiones. Querida Graciela, decía, hace un año me enseñaste la lección más importante de mi carrera docente. Me mostraste que mi trabajo no es juzgar de qué son capaces los estudiantes, sino ayudarlos a lograr lo que son capaces de hacer. Me enseñaste que la creencia es un regalo que los maestros deben dar libremente, no algo que los estudiantes tengan que ganar cumpliendo nuestras expectativas. Gracias por tu coraje, tu gracia bajo presión y tu disposición a perdonar mis fracasos para que pudiera ser mejor. Vas a cambiar el mundo y me siento honrada de haber jugado un pequeño papel en tu viaje. En una fresca mañana de octubre, casi exactamente un año después del incidente que lo había cambiado todo, Graciela se paró una vez más frente a un salón de clases lleno de estudiantes. Pero esta vez, ella era la oradora invitada a compartir su historia con un nuevo grupo de estudiantes de 6º grado, en la escuela primaria Roosevelt, en el lado oeste de Ciudad de México. Los estudiantes escucharon con gran atención mientras Graciela, ahora con 14 años, y serena más allá de su edad, les contó sobre el día en que su verdad fue puesta en duda y cómo esa duda se había convertido finalmente en la base de un profundo cambio. Quiero que recuerden, dijo Graciela con voz clara y segura, transmitiendo la autoridad que proviene de la experiencia vivida, que la incapacidad de otras personas para creer en ti no dice nada sobre lo que realmente eres capaz de lograr. Su duda es sobre sus limitaciones, no sobre las tuyas. Una niña pequeña en la tercera fila levantó la mano tímidamente, con una expresión que le recordaba poderosamente a la propia incertidumbre de Graciela un año antes. ¿Pero qué pasa si son adultos? ¿Qué pasa si son maestros? ¿No se supone que debemos creer lo que nos dicen? Graciela sonrió, recordando su propia incertidumbre.
su propia confusión sobre cómo reconciliar el respeto por la autoridad con la fe en su propia verdad. Los adultos merecen nuestro respeto, pero eso no significa que siempre tengan razón sobre lo que podemos llegar a ser. A veces, los adultos cargan con sus propios miedos, sus propias experiencias limitadas, y accidentalmente nos transmiten esas limitaciones. Tu trabajo es tomar los buenos consejos que te dan mientras te aferras a tus propios sueños. Después de su presentación, Graciela fue abordada por varios estudiantes que compartieron sus propias historias de ser subestimados, de tener sueños que los adultos habían desestimado como poco realistas. Escuchó a cada uno con la paciencia que su madre le había mostrado, ofreciendo ánimos y consejos prácticos sobre cómo persistir ante la duda. Al salir de la escuela primaria, Roosevelt, ese día, Graciela sintió todo el peso de lo lejos que había viajado desde esa humillante mañana de hacía un año. La asustada niña de 12 años, que había aferrado una carpeta como un escudo, se había convertido en una adolescente segura de sí misma que usaba su voz como una herramienta de empoderamiento. Esa noche, mientras Graciela y Eleanor compartían la cena en su cocina, reflexionaron sobre el aniversario del día que había cambiado sus vidas. ¿Crees que la maestra Thompson realmente cambió?, preguntó Graciela, revolviendo la pasta con su tenedor. Creo que sí, respondió Eleanor pensativamente, haciendo una pausa en su propia comida. El cambio es difícil para los adultos. Nos sentimos cómodos con nuestras formas de pensar, nuestras suposiciones sobre cómo funciona el mundo. Se necesita valor para admitir que te has equivocado en algo importante, y aún más valor para hacer el trabajo necesario para cambiar. La maestra Thompson demostró ese coraje. La vi en la tienda de comestibles la semana pasada, dijo Graciela. Me habló de este nuevo programa, que está comenzando donde los estudiantes entrevistan a sus padres y abuelos sobre sus carreras, sin importar cuáles sean esas carreras. Dijo que quiere que cada trabajo sea valorado, que cada historia sea escuchada. Eleanor asintió con aprobación. Eso suena como alguien que aprendió la lección correcta. Mientras limpiaban después de la cena, Graciela hizo una pausa en su tarea de cargar el lavavajillas. Mamá, he estado pensando en lo que quiero estudiar en la escuela secundaria, en lo que quiero hacer después de graduarme. ¿Ah, sí?, preguntó Eleanor, aunque sospechaba que sabía a dónde iba esta conversación. Creo que quiero ser maestra, dijo Graciela con la voz fortaleciéndose al articular su visión. No en lugar del derecho, sino quizás antes del derecho. Quiero ser el tipo de maestra que cree en los estudiantes, incluso cuando aún no pueden creer en sí mismos. Quiero ser alguien que vea el potencial donde otros ven problemas. Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, abrumada, por el orgullo y el amor por esta notable joven en la que se estaba convirtiendo su hija. Esa es una hermosa meta, cariño. El mundo necesita maestros así. Me imagino que puedo enseñar durante unos años, aprender cómo funciona realmente la educación, a qué desafíos se enfrentan los niños. Luego tal vez ir a la escuela de Derecho y centrarme en la ley educativa, la defensa de los estudiantes que son pasados por alto o subestimados. La voz de Graciela transmitía la misma determinación que Eleanor había escuchado en su propia voz años antes, cuando había anunciado su intención de convertirse en abogada. Eleanor abrazó a su hija, abrumada por el reconocimiento de que Graciela había encontrado su vocación, no a pesar de su difícil experiencia, sino gracias a ella. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de ti? ¿Qué?, preguntó Graciela, apoyándose en el abrazo de su madre. Tomaste algo que te hizo daño y lo convertiste en una forma de ayudar a los demás. Esa es la marca de un verdadero liderazgo, Graciela. Así es como sucede el cambio real. Una persona a la vez, una verdad, a la vez un momento de coraje a la vez. Años más tarde, Graciela Villarreal se convertiría en maestra, luego en abogada de educación, luego en legisladora estatal centrada en la equidad educativa. Llevaría consigo siempre el recuerdo de aquella niña de 12 años que se había plantado frente a un salón de clases escéptico y había expresado su verdad a pesar de la risa, a pesar de la duda,
a pesar del dolor. Y en las salas de audiencias de Ciudad de México, la jueza Eleanor Villarreal continuó su trabajo de asegurar la justicia y la equidad, sabiendo que su hija estaba llevando adelante el mismo compromiso con la verdad y la equidad que había guiado a su familia a través del desafío y el triunfo. La ciudad de Ciudad de México se extendía ante ellas, llena de historias esperando ser contadas, verdades esperando ser reconocidas y potencial esperando ser reconocido. Graciela y Eleanor habían demostrado que la excelencia podía surgir de cualquier lugar, que la dignidad no podía ser disminuida por la duda de los demás y que el coraje de expresar la verdad podía cambiar el mundo. Su historia se convirtió en un recordatorio de que cada niño merece ser creído, cada sueño merece ser alimentado y cada verdad merece ser escuchada, independientemente del empaque en el que se presente, independientemente de las suposiciones que otros puedan hacer, independientemente de las limitaciones que la sociedad pueda tratar de imponer. Al final, Graciela Villarreal aprendió que su voz importaba no porque otros la validaran, sino porque portaba la verdad. Y la verdad, una vez dicha con coraje y defendida con persistencia, tiene el poder de transformar no solo las vidas individuales, sino comunidades enteras, sistemas enteros, mundos enteros. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para saber que me acompañaste hasta el final. Dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.